Buenas noches a todos los participantes a una nueva videoconferencia en el curso Derecho Empresarial. Estamos dando inicio al módulo 6 que corresponde a Derecho Tributario. Tenemos las 8 de la noche con 2 minutos y nos encontramos con el doctor Alonso Mendoza Cuevas. Voy a leer un poco acerca de los estudios realizados por el doctor. Él es licenciado en Derecho en la Universidad Católica Boliviana en San Pablo, en la ciudad de La Paz. Tiene un diplomado en Control y Administración Gubernamental, Ley SAFCO, en la Universidad de Aquino de Bolivia. Tiene un diplomado en Educación Superior en la Universidad Mayor de San Andrés. Es máster en Dirección Estratégica de la Universidad Miguel de Cervantes en España. Dentro de la trayectoria profesional del doctor podemos mencionar que realizó funciones como abogado en materia tributaria, civil y comercial, consultor en asuntos tributarios en Buffet Párraga Zurduy, profesional abogado en la Gerencia Nacional Jurídica, abogado patrocinante, procesos contenciosos tributarios y recursos de alzada y jerárquicos en la Gerencia Distrital de La Paz, jefe de Departamento Jurídico en la Gerencia Distrital del Alto y en el Servicio de Impuestos Nacionales. Abogado proyectista de resoluciones de recursos jerárquicos en la Superintendencia General del CIRESE. Asimismo, fue responsable de la Unidad de Asuntos Parlamentarios, director general de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Salud y Deportes, responsable analista legal en temas regulatorios de transporte y telecomunicaciones, director jurídico en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, abogado regional en la elaboración de resoluciones determinativas y sancionatorias en la Aduana Nacional y profesional abogado gerente de recursos judiciales, subdirector de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en Santa Cruz. Doctor, para nosotros es un placer poder contar con su participación en esta videoconferencia. Ahora, por favor, yo le voy a dar paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Como lo dije en el video de presentación, me siento muy privilegiado de compartir este módulo de Derecho Tributario. Sinceramente espero que sea altamente productivo y altamente práctico y que todo lo que aprendamos y quizás recordemos a lo largo de este módulo sea útil para el ejercicio de la profesión y el desarrollo de las actividades que tengamos habitualmente. Entiendo que hay profesionales en derecho, en auditoría, en economía, ciencias exactas, así que el enfoque de este módulo procura tener un equilibrio en materia, en derecho y también en los aspectos financieros, contables de la tributación, de la contabilidad tributaria. Vamos a iniciar con un pantallazo general a las finanzas públicas, porque creo que es importante tener un concepto cabal respecto de la importancia de los impuestos y de la tributación en el país, y vamos a profundizar algunos aspectos importantes que son prácticos. Tenemos esta noche para desarrollar dos temas y espero que nos alcance para la mitad del tercero, porque son aspectos muy puntuales. Y al finalizar cada tema, voy a ceder la palabra para ver si hay alguna pregunta, para que la puedan ir compartiendo por el chat o hacerla a viva voz, ¿sí? Bueno, comencemos entonces. Aquí vamos. Tema 1. Vamos a hablar de las finanzas públicas y los tributos. ¿Por qué? Porque son dos áreas íntimamente relacionadas. Las finanzas públicas básicamente es la forma en que el Estado administra su economía, el dinero, y justamente las finanzas públicas, el tesoro, la hacienda pública, tiene que principalmente enriquecerse a través de los tributos, ¿no? Que son un tipo de ingresos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre las necesidades públicas. Las necesidades públicas son coetáneas a la existencia del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen necesidades públicas previas al Estado. Cuando un Estado se conforma, juntamente con la existencia del Estado, surgen las necesidades públicas. Por eso, las necesidades públicas no determinan los fines y cometidos del Estado. Los fines del Estado son justamente trascendentales
van por encima de lo meramente material y de lo tangible. Por ejemplo, escuchamos en el ala neoliberal el buen vivir, que se ha desarrollado a lo largo de muchos años, y en el ala del socialismo, especialmente en nuestro país, vemos o hemos escuchado el vivir bien. Justamente son terminologías que definen los fines que tiene un Estado, ¿no? La agrupación de la sociedad y el motivo por el cual se aglutina. Por eso el Estado no es un instrumento para satisfacer necesidades públicas o privadas. Y creo que esto es importantísimo porque la mayoría de nosotros tenemos ese concepto de que el Estado tiene la obligación de satisfacer nuestras necesidades públicas y privadas, pero en realidad el Estado no se ha conformado para eso. Si bien es una de sus funciones, el fin último del Estado no es satisfacer las necesidades públicas. Y esto es importante tenerlo en mente porque esto nos impulsa de manera colectiva a emprender poco, a arriesgarnos poco, a estar dispuestos a perder poco, a emprender poco. Y justamente eso ocasiona que nuestro aparato productivo sea pequeño, sea incipiente y la actividad económica y tributaria también sea limitada. Ahora, ¿quién define o prioriza las necesidades públicas? Primero, debemos decir que hay necesidades públicas que son inherentes al Estado, ¿sí? Que hacen a su existencia y mantenimiento. Por ejemplo, el aparato estatal y el órgano legislativo. Es decir, si no hubiera asamblea legislativa, si no se pudiera financiar la actividad del órgano ejecutivo, el Estado colapsa y se paraliza, ¿sí? Entonces, estas necesidades públicas están definidas por la propia existencia del Estado. Sin embargo, también hay necesidades públicas que están definidas por las fuerzas políticas que gobiernan, más una coyuntura histórica particular que toca asumir o que estas fuerzas de gobierno deben afrontar. Justamente la coyuntura que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus ha determinado que las políticas y que más bien que las necesidades públicas cobren un orden diferente, ¿no? La salud se ha vuelto una prioridad y la necesidad pública de salud requiere ser atendida. Y aquí vemos ya las discusiones, ¿no? Justamente de la coyuntura que estamos viviendo, qué es prioritario, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se debe atender? Entonces, viendo que existen necesidades públicas, la forma de responder del Estado frente a estas necesidades públicas es a través del servicio público. Una definición sencilla, porque hay un montón de definiciones, ustedes pueden buscar en la bibliografía, pero me gusta esta definición que está en la pantalla, que es de Dino Harach. Dice que el servicio público son prestaciones, o los servicios públicos son prestaciones o bienes materiales e inmateriales que están destinados a satisfacer necesidades públicas. Y es importante enfatizar que la mayor parte del servicio público justamente son prestaciones, ¿no? Los bienes que el Estado nos otorga son muy pocos. Un servicio público siempre expresa un carácter general, es decir, que la naturaleza del servicio público es cubrir a todos. No se crea o no se presta un servicio público, el Estado no presta un servicio público para satisfacer la necesidad de unos cuantos o necesidades individuales. Obviamente estamos hablando en aspectos teóricos, ¿no? Porque a veces vemos que la realidad dista de la teoría. Como decía, no se busca satisfacer las necesidades individuales, porque para la satisfacción de necesidades individuales tenemos también a los privados, ¿no? Por ejemplo, si alguien necesita ir al peluquero, busca a su peluquero de confianza y va a hacerse un retoque, rayitos, uñas o lo que fuera que necesite, ¿sí? Ahora, una clasificación importante de los servicios públicos, que también existe una variedad de clasificaciones, es la que nos señala que existen, por una parte, servicios públicos divisibles. ¿En qué consisten estos servicios públicos divisibles? Son aquellos que satisfacen a la vez necesidades públicas y privadas. Es decir, el servicio público está enfocado para satisfacer la necesidad de la generalidad, pero al mismo tiempo se satisface una necesidad privada.
En esta hermenéutica, incluso el privado puede demandar, puede exigir algo del Estado. El Estado presta servicio y por este servicio se paga un precio, ¿no? Por ejemplo, tenemos la educación y en nuestro medio, especialmente, la salud, ¿no? O el agua. Pero también existen servicios públicos indivisibles, que son aquellos que no se prestan por las preferencias individuales, sino que el Estado presta estos servicios públicos indivisibles persiguiendo sus propios fines. Es decir, por ejemplo, la seguridad externa e interna del Estado, el Estado va a prestar este servicio de seguridad, haya o no solicitud de los privados, estén o no de acuerdo los privados, les guste o no, porque es una función inherente a la existencia del Estado. El Estado existe para dar seguridad interna y para dar seguridad externa. Por lo tanto, este servicio jamás podría prestarlo un privado. Y de ahí vemos que alguien discutía la participación de los servicios de seguridad privada, ¿no? Hasta qué punto realmente tienen la potestad de dar la seguridad como el Estado debiera dar. Pero ese es un tema de discusión aparte. Ahora, hemos visto que existen necesidades, que las necesidades se van satisfaciendo a través de los servicios, pero para esto el Estado necesita organizarse y justamente surge el presupuesto estatal. ¿Qué es el presupuesto estatal o el presupuesto general del Estado, que es el término más conocido? Es la ley, básicamente es una ley, el presupuesto general, que concreta el conjunto de las actividades financieras del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es una ley que contiene el plan de economía del sector público. Al igual que nosotros tenemos un presupuesto familiar, un presupuesto en las entidades, en las oficinas, igual el Estado tiene su presupuesto para manejar su economía. El presupuesto estatal determina cifras en un periodo de tiempo, esto es importante, es una característica importante de esta ley. Establece un conocimiento o permite un conocimiento y un control cierto sobre lo que está entrando, sobre lo que va a salir, en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, quién lo va a gastar. Y también el presupuesto permite evidenciar el cálculo económico. Ahora, ¿cuáles son los principios generales para elaborar el presupuesto? Primero, el principio de publicidad, que significa que debe ser de conocimiento general y particular, es decir, debe ser de conocimiento de todos, pero también todos debemos tener la oportunidad de conocer de manera particular o específica el contenido del presupuesto. Debe ser claro en las previsiones presupuestarias, especialmente, debe ser exacto, es decir, que se debe definir claramente las previsiones de gastos y recursos, debe velarse por la integralidad, registrando por separado los gastos y recursos. Debe haber unidad, es decir, un solo presupuesto que contenga los gastos y recursos debidamente diferenciados. También necesita cumplir el principio de anticipación, por el cual debe ser sancionada esta ley antes del periodo a regir. Es decir, que para el periodo 2021 el presupuesto general del Estado debiera estar confeccionado y listo hasta octubre o noviembre a más tardar de esta gestión, ¿no? Para que se pueda implementar desde enero de 2021. Sin embargo, en alguna oportunidad, las cuestiones políticas han ocasionado que el presupuesto esté incluso a diciembre, hasta los primeros días de la misma gestión en la que se iba a implementar, ¿no? Y esto no debiera ser, porque eso demuestra falta de previsión y vulnera el principio de anticipación. También debe ser específico, es decir, debe tener elementos cualitativos, cuantitativos y temporales. En palabras sencillas, en qué, hasta cuánto y cuándo se va a gastar los recursos que ingresen. Debe ser anual, no necesariamente de enero a diciembre, podría ser de mayo a mayo, pero necesariamente un presupuesto debe tener la característica de la anualidad. Y finalmente debe cumplir el principio de equilibrio, en el que los gastos deben estar financiados por recursos, ¿no? Esto es básicamente el concepto de la tarjeta de crédito, ¿no? No puedo gastar algo que no tengo. Y a veces algunos gobiernos han utilizado más bien el concepto de la tarjeta de crédito y han gastado lo que no teníamos.
y en otros países igual, y se ha generado un déficit fiscal, ¿no es cierto? Ahora, viendo un poco la Constitución Política del Estado, vemos que en el acápite de la política fiscal, en el artículo 321, dice que la administración de la economía o económica y financiera del Estado se rige por su presupuesto. Es decir, el presupuesto es la columna vertebral de la actividad económica y financiera del Estado. Y que los gastos y la inversión pública se determinan, uno, a través de la participación ciudadana, que es casi inexistente para la elaboración del presupuesto. Dos, a través de la planificación técnica y ejecutiva estatal, de la cual se encarga el Ministerio de Economía, y que dentro de la gestión y la inversión pública debe priorizarse la educación, la salud, alimentación, vivienda y desarrollo productivo. Como ustedes pueden ver, son temas altamente sensibles que lamentablemente no han sufrido una evolución significativa en estos últimos 10 años, ni siquiera en estos últimos 20 años. Se ha podido evidenciar un avance real, ¿no?, en estas áreas. Ahora, el artículo 322 de la Constitución también dice que la deuda pública debe ser autorizada por la Asamblea Legislativa. Y justamente esto es lo que se está discutiendo en la coyuntura actual, con las noticias que estamos viendo, el conflicto que hay en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, en sentido de que no se están aprobando leyes para financiamiento de los créditos, etcétera, etcétera, justamente porque la Constitución establece que para que se apruebe una deuda pública debe haber un respaldo técnico, se debe verificar la capacidad de generar ingresos para pagar esa deuda que se va a adquirir y que no se pueden aceptar deudas que estén fuera del presupuesto, ¿sí? Entonces, esto hace, o más bien da la forma de un candado de establecer un cierto grado de seguridad, en sentido de que no vamos a adquirir deudas que no podamos pagar. Ahora, para cerrar el tema de las finanzas públicas, obviamente, para suplir las necesidades a través de los servicios públicos, se necesitan recursos que ingresen al Estado y se puedan planificar y administrar a través del presupuesto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los recursos tributarios? Son aquellos ingresos que obtiene el Estado, ya sea a través de obligaciones, cargas o tributos que impone, ¿sí? Los tributos, justamente, como su nombre mismo lo indica, son imposiciones, ¿no? Son cargas que se imponen, que la ciudadanía debe cumplir con el Estado. Los artículos más bien 9 al 12 del Código Tributario Boliviano, que está abreviado ahí como CTB, da una clasificación de los tributos, es decir, existen diferentes maneras o diferentes tipos de tributos a través de los cuales el Estado puede percibir ingresos. El primero y el más conocido es el impuesto o los impuestos de los cuales vamos a hablar con más detenimiento más adelante. También está la tasa, ¿sí? Que la tasa es una prestación de un servicio individualizado. En La Paz tenemos, y me parece que en la mayoría de los municipios, la tasa de aseo urbano, que viene juntamente con la factura de luz, ¿no? Ese es un tipo de tributo que justamente se paga por una prestación que está individualizada en el servicio de aseo. También tenemos la tasa de uso de aeropuerto, ¿no es cierto?, que ahora ya está indexada en el boleto de avión. También tenemos las contribuciones especiales, que son aquellas que están destinados o diseñadas para un fin específico. También se conoce también como contribuciones especiales o de mejora. ¿Qué quiere decir esto? Que se crea este tributo para realizar alguna obra de infraestructura en algún lugar donde se necesita. Por ejemplo, simplemente como ejemplo, se podría establecer una contribución especial para reparar el daño en la zona Cantutani, acá en la ciudad de La Paz, donde se produjo el deslizamiento a consecuencia del botadero de desechos que estaba antes en esa zona
y que afectó una avenida principal por donde funcionaba el transporte público municipal, pero también afectó muchas viviendas, etcétera, etcétera. Entonces se podría diseñar una contribución especial que vaya destinado a ese fin específico. También tenemos las regalías, que es un tema altamente discutible en la doctrina, porque algunos consideran que la regalía no es en sí un tributo, sino que más bien es un derecho a la explotación de recursos naturales. En nuestro sistema legal tenemos las regalías para el sector de hidrocarburos y de minería principalmente, pero de alguna manera la naturaleza de esta prestación sí tiene que ver con los tributos. También tenemos los recursos parafiscales que, al igual que la contribución especial, están direccionadas para un sector específico, ya no para una obra en específico, sino para un sector específico. El ejemplo clásico es la seguridad social, ¿no? Son los aportes que se brindan para la seguridad social. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muchas gracias, doctor. Por favor, les invitamos a los participantes a que si tienen una consulta hasta esta parte puedan levantar su mano para que se les habilite el micrófono o nos pueden hacer llegar sus consultas de manera escrita, por favor. Me parece que por el momento no tenemos consultas, doctor. Excelente. Entonces, continuamos. Gracias. Vamos al tema 2, la teoría general del impuesto. Bueno, como les decía en la presentación, el éxito de este módulo consiste en que lo que discutamos ahora se pueda profundizar con las lecturas, o al revés, sería genial que lo podamos leer antes. Las lecturas son cortas, se puede aprovechar el tiempo. Como les decía, media hora al día alcanza para leer todas las lecturas. Y así nos van a quedar los conceptos más claros, ¿sí? Vamos a profundizar ahora un poco más en la parte impositiva. ¿Qué es el impuesto? ¿Sí? El impuesto es un tributo, como ya dijimos, es parte de la clasificación de los tributos, que obviamente tiene una naturaleza de obligatorio y exigible, ¿sí? Y creo que es importante que tomemos en cuenta este aspecto porque lo primero que nos viene a la cabeza es que el acercamiento a la administración tributaria o al Estado justamente es de coerción y de exigibilidad y de obligatoriedad hacia el contribuyente. Entonces uno obviamente va predispuesto porque tiene ese concepto en la cabeza, ¿sí? De que el tributo lo debo pagar y me van a exigir y me van a cobrar y van a hacer barbaridades para que yo pague, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que si bien tiene cierto grado de obligatoriedad, es importante considerar que es una relación jurídica, ¿sí? Y como toda relación puede ser buena o puede ser regular o puede ser mala, ¿sí? Entonces, el impuesto es un tributo que recae sobre sujetos. Siempre los que van a estar obligados a pagar los impuestos son sujetos, ¿sí? ¿Y qué deben pagar? Deben pagar, principalmente los tributos se pagan en dinero, aunque en algunos países, por lo menos hasta el siglo XX, casi entrando al siglo XXI, habían impuestos en México y en Brasil especialmente que se pagaban en especie, pero básicamente son impuestos que se pagan en dinero, ¿sí? Y se paga en virtud de una valoración política de dos manifestaciones. Primera, de la manifestación de riqueza objetiva, donde no se consideran las circunstancias personales. Por ejemplo, cuando se quiere cobrar un impuesto a todos los auditores, no se verifica si el auditor es capaz o es competente o es pobre o gana mucho, poco, si es joven, si es experimentado, senior, junior, no. Se graba a todos los auditores. Pero también cae una valoración política de la manifestación de la riqueza subjetiva. En esta manifestación sí se consideran circunstancias personales. Por ejemplo, para gravar a los funcionarios o al personal dependiente, se crea el régimen complementario al IVA, que grava solamente a ese tipo de
personas que son dependientes. Ahora, vamos a ver dos clasificaciones de impuestos, una que tiene que ver con un aspecto más jurídico, legal, y otro más con un aspecto económico, pero hay infinidad de clasificaciones. Entre paréntesis, la presente exposición está principalmente basada en el libro de Dino Harach, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, además de dar su posición, analiza el resto de posiciones de los teóricos y trata de dar un pantallazo general, ¿no? Sin imponer, sin decir cuál es la verdad absoluta. Y eso es importante tener en cuenta, especialmente en materia impositiva. Si bien existen las normas, existen las directrices, el problema, uno de los problemas importantes, importantísimos, es la interpretación de esas normas, ¿sí? Entonces, ahí viene la discusión justamente entre el contribuyente y la administración y el enfoque que tiene cada uno sobre la aplicación de las normas. Entonces, esta clasificación no es la última, la acabada y la definitiva, sino que hay muchas, pero nos da una idea general de la forma que tienen los impuestos. Para empezar, tenemos impuestos directos y, por otro lado, impuestos indirectos. Los directos son los que recaen directamente sobre el contribuyente designado por ley. Por ejemplo, el impuesto directo al hidrocarburo o a los hidrocarburos, el IDH, dice específicamente quién debe pagar este impuesto y el impuesto lo debe pagar esa persona. Los impuestos son indirectos porque recaen de facto, es decir, de hecho, sobre quienes no son los contribuyentes designados por ley. Por ejemplo, el IVA, que es un impuesto al consumo, la ley establece que el vendedor es el que debiera pagar el impuesto, pero ¿qué se hace en la práctica? Que el vendedor incluye en el precio de venta el valor del IVA. Entonces, traslada el impuesto a los consumidores y finalmente ellos son los que terminan pagando, ¿sí? También son los impuestos personales o reales, personales porque se establece a la persona de manera conjunta con el elemento objetivo del hecho imponible. Es decir, se establece quién debe pagar, ¿no? Por ejemplo, en el ICE, y los impuestos reales, que son aquellos que no se enuncia a la persona. Normalmente esto ocurre con los impuestos a la propiedad, ¿no? Como el impuesto municipal a la propiedad de los bienes inmuebles y bienes automotores, que se establece que el impuesto recae sobre el bien, pero la persona es la responsable de pagar. También los impuestos pueden ser generales y especiales. Generales porque graban todas las manifestaciones de riqueza de una determinada naturaleza. Por ejemplo, el IVA grava todas las ventas, todas las prestaciones de servicio, pero también pueden ser especiales porque graban una determinada manifestación de riqueza de una determinada naturaleza. Por ejemplo, el IHD, ¿no? Que su nombre mismo lo dice, es un impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. También los impuestos pueden ser periódicos o pueden ser aquellos que se pagan por una sola vez. Los periódicos como el IT, por ejemplo, son los que se pagan en periodos menores a un año o son pagados de manera mensual, y aquellos que se pagan por una sola vez, que son generalmente los que se pagan de manera anual, como el IUE. Esa es una clasificación un poquito más enfocada al derecho, y una clasificación más económica es la que presentamos a continuación. Los impuestos pueden ser fijos cuando se establece una suma invariable por cada hecho imponible, cualquiera fuera el monto de la riqueza involucrada, ¿sí? Es decir, que se establece un monto fijo o una proporción fija, independientemente de que tenga mucho ingreso o tenga mucha riqueza o poca riqueza. Los impuestos pueden ser graduales cuando varían en relación con una graduación de la base imponible. También pueden ser proporcionales, porque se establece el monto del impuesto como alícuota constante de la base imponible, y esto es lo que mayormente ocurre en nuestro sistema. Se establece una proporción sobre la base imponible. También pueden ser progresivos, porque se establece una alícuota creciente del monto imponible, y pueden ser regresivos cuando la alícuota es decreciente a medida que crece el monto imponible. Ahora, ¿cuáles son los principios de la imposición? ¿Cuáles son los principios que rigen a los impuestos? De acuerdo a la doctrina clásica, un primer principio es el de legalidad.
en virtud del cual los impuestos solo pueden ser creados por ley. Es decir, que no puede crearse por un decreto supremo, impuestos nacionales, no puede inventarse un impuesto, solamente la Asamblea Legislativa a nivel central, ¿no? La plurinacional y las departamentales y las municipales tienen la potestad de crear impuestos. Ahora, lo llamativo de este principio es que no se encuentra consagrado en nuestra Constitución y normalmente por técnica legislativa es fundamental que este principio se encuentre en la Constitución porque es una forma de garantizar la actividad del Estado que se rija exclusivamente a lo que está establecido en la Constitución. Desconozco los motivos por los cuales no está incluido en la Constitución, pero sí está contemplado en el artículo 6 del Código Tributario Boliviano, ¿sí? Otro principio es el de igualdad, que tiene relación íntima con el principio de capacidad contributiva o capacidad económica, en virtud del cual se debe dar un trato igual a todos los de igual capacidad. El principio de economía, que establece que se debe imponer la menor carga posible adicional al monto a pagar en dos aspectos. Uno, que la complejidad en la declaración impositiva sea menor, ¿no? Es decir, que los formularios sean los más fáciles de llenar, que sean los más fáciles de entender. Y además que no se genere una carga adicional por alteraciones en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud del principio de economía, cuando se crea un impuesto, este impuesto debería ser pagado de una manera sencilla a través de un formulario de fácil comprensión, pero además que pagar este impuesto no produzca alteraciones en el mercado. Aspecto que en la práctica no se cumple, ¿no es cierto? Porque evidentemente cuando se grava un bien o un servicio con un impuesto, esto efectivamente va a alterar el mercado. Y vamos a ver un aspecto complementario a este más adelante. Otro principio que se debe tomar en cuenta para la creación de un impuesto es la comodidad en el pago del impuesto. Es decir, que debe el Estado prever una forma cómoda para el pago del impuesto, que permita cobrar en la forma más conveniente para el contribuyente. Y realmente creo que esto es fundamental porque en la manera en que se incentive el pago de impuestos, que se den facilidades para el pago de impuestos, se convierte, o por lo menos se tiene la sensación de que no es una carga tan pesada, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiera por regla el pago del impuesto del IUE durante toda la siguiente gestión, sería un alivio para muchas empresas, ¿no? En vez de pagar el 25% de golpe y hacer las deducciones y buscar cómo deducir y etcétera, etcétera, y entrar en ese estrés porque se tiene que pagar, ¿qué tal si se paga durante toda la siguiente gestión en cuotas? ¿Sí? Entonces es una forma muy, muy fácil es una forma en que incentiva el pago del impuesto. Incluso se podría hacer un débito automático de una de las cuentas durante todo un año. ¿Se dan cuenta? O sea, son formas, simplemente son ideas para que podamos entender cómo se podría aplicar este principio. Ahora, también existe el principio de neutralidad, en virtud del cual no se debieran provocar distorsiones ni alteraciones en las condiciones del mercado, lo que hablábamos hace un momento. Lastimosamente esto no se cumple y especialmente en nuestra economía que tiene un alto grado de informalidad porque estamos acostumbrados a preguntar cuánto nos cuesta sin factura, ¿sí? Y obviamente el cobrar o el emitir la factura obliga al proveedor del bien o del servicio a incrementar el costo. Entonces, obviamente va a haber una distorsión en el mercado y también hay una distorsión en el mercado cuando la gente vende sin considerar el pago de los impuestos. Entonces, perdón, voy a retroceder un poco simplemente para recapitular y que nos quede claro. En la doctrina clásica tenemos los principios de legalidad, igualdad, economía, comodidad en el pago de impuestos, neutralidad y ahora vamos a ver los principios que se contemplan en las legislaciones, que son ampliamente utilizados en las legislaciones comparadas. Primero, el de progresividad, en virtud del cual a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza o de su ingreso exigible como tributo, que lo que quiere decir es que si va aumentando mi riqueza, obviamente voy a pagar más impuestos, ¿no es cierto?
el principio de proporcionalidad, el impuesto debe ser proporcional a la riqueza de los contribuyentes. El de no confiscatoriedad, que es ampliamente invocado, especialmente por los sujetos pasivos cuando ya están en etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque este principio es un mecanismo de protección de la propiedad privada, en sentido de que por el hecho de cobrar el impuesto no debiera afectarse seriamente la propiedad privada de los contribuyentes. Y justamente este es otro tema de discusión respecto a la participación de las administraciones tributarias en el cobro de impuestos. Ahora bien, el artículo 323 de la Constitución Política del Estado establece algunos principios, pero si leemos el parágrafo primero de ese articulado, es interesante porque refiere que son principios que regulan la política fiscal. No está hablando propiamente como principios de la tributación o principios de la imposición, sino que dice que la política fiscal se basa en los siguientes principios. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que nuestra Constitución ha mezclado, si vale el término, o ha recogido principios tanto de política fiscal como principios de imposición. Los que están subrayados, entenderíamos que son aquellos principios de imposición que ya los hemos visto hace un momento, como el de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad y finalmente uno que no lo hemos visto, el de capacidad recaudatoria, en virtud del cual la administración debiera recaudar lo que le sea posible recaudar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una administración tributaria eficiente, entonces seguramente su capacidad recaudatoria va a ser alta. Pero si tenemos una administración tributaria poco eficiente, la recaudación va a ser poca. Entonces, esos son los principios de imposición que están en el artículo 323 de la Constitución, pero que también se complementan con principios de política fiscal, como la transparencia, universalidad, control y sencillez administrativa, que ya hemos visto también cuando hablábamos sobre los principios más bien de la elaboración del presupuesto general del Estado. Bien, si hubiera alguna pregunta, ingeniera, por favor, entonces usted me interrumpe. Hasta acá no sé si hay algún comentario o algo que se quiera acotar. Claro que sí, doctor. Nuevamente, por favor, invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta, puedan levantar la mano para que se active su micrófono. Voy a activar, por favor, doctor, el micrófono del doctor Flores. Me parece que tiene alguna consulta. Doctor, Gracias. ¿me puede ayudar habilitando su micrófono, por favor? Adelante. Doctor, ¿cómo está? Perdón, Mayra. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Respecto al impuesto a las utilidades empresariales, ¿no se aplica el tema del principio de progresividad? Perdón, el audio estaba entrecortado. Si me podría repetir la pregunta, por favor. Claro que sí, doctor, no se preocupe. Le hablaba del impuesto a las utilidades empresariales. O sea, Sí. en ese impuesto no se aplica el principio ¿se aplica el principio de progresividad? Claro, correctamente, sí. En teoría debería aplicarse y sí se aplica el principio de progresividad en sentido de que si la empresa va acumulando riqueza, obviamente el 25% que tiene que pagar va a ir creciendo en proporción al incremento de su riqueza. Justamente es una de las grandes observaciones que en algún momento planteaba el sector empresarial, en sentido de que el 25% que paga una empresa grande no es lo mismo o no corresponde a lo que pagaría una empresa pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí aplica el principio. Y una consulta más, doctor. Respecto al artículo 323 de la Constitución Política del Estado, ¿cuál es la diferencia exacta entre lo que viene a ser los tributos y la política fiscal? Eso no me quedó muy claro. Bien, gracias por la pregunta. Voy a volver al cuadro. Justamente, cuando se aplica técnica legislativa,
es importante tener claridad en los parámetros y en las directrices que se van a dar a través de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, hubiera sido importante que se desglose en 2 artículos aquellos principios que rigen la actividad fiscal como tal, para la elaboración del presupuesto y el gasto especialmente, que no lo hemos tocado ahora, pero eso es muy fácil de entender porque todos gastamos los recursos que tenemos, los pocos o muchos recursos, y por otra parte, tratar los principios que rigen la creación y la gestión de los tributos. Pero en nuestra constitución política actual, en el artículo 323, lo que se ha hecho ha sido mezclar principios de la actividad fiscal del Estado con principios de imposición tributaria. Y creo que esto no es tan sano porque justamente conlleva a confusión, ¿no? Porque no sabemos si los principios de igualdad se aplican exclusivamente para la creación de tributos, para la gestión de tributos, si la universalidad corresponde a la parte tributaria o son principios que deben aplicarse en la gestión de política fiscal. Entonces, justamente el comentario mío iba a que en este articulado, en el 323, hay una mezcla de estos de los principios de estas 2 áreas, ¿no? De la tributaria y de la política fiscal. Ya, excelente, doctor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. A usted. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, doctor, por favor, voy a pasar a activar el micrófono del doctor Cabezas. Me parece que igual tiene alguna consulta. Adelante, Sí, doctor, lo escuchamos. gracias. Buenas noches, doctor, a todos los participantes también. Doctor, quisiera ver cómo juegan estos principios. Creo que todos están entrelazados dentro de la igualdad, progresividad y proporcionalidad en relación al impuesto a las utilidades de las empresas aplicado a las personas naturales, a los profesionales independientes, porque yo lo veo desproporcional, por ejemplo, que nosotros los profesionales liberales no podemos hacer un balance de utilidades como una empresa, ¿no? Para poder justificar si tenemos pérdidas o no. Directamente se nos impone como que un porcentaje en relación a todos nuestros ingresos como utilidades y no se llega a determinar si tenemos pérdidas o no. Yo lo veo al impuesto a las utilidades empresariales como inaplicable a este sector de personas naturales y profesionales libres. Bien, doctor, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta importantísima porque precisamente un tema de amplia discusión es la aplicación de un impuesto a las utilidades de las empresas a personas naturales. Y como usted bien apuntaba, pareciera que hay una desnaturalización del sentido de este impuesto, porque en realidad esto está dirigido a la utilidad que genera una empresa. Y obviamente dista mucho la actividad empresarial de la actividad profesional independiente o liberal, ¿no es cierto? Por eso, en otros países, lo que se maneja con regularidad es implementar un impuesto a la renta de las personas, ¿sí? Para que justamente exista una clara diferenciación entre los impuestos que se cargan en ese porcentaje, ¿no? En esa alícuota tan elevada a una empresa y no así que recaiga sobre una persona natural. Ahora, la contraparte de eso justamente dice en realidad que los profesionales independientes no pagan el 25%, sino que como hay una presunción, ¿no es cierto?, del 50% de esa alícuota, en realidad solo llegarían a pagar el 12,5% y más las deducciones, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad no es una carga tan pesada y sí podría ser proporcional, progresiva e igual el pago del IVA para el liberal respecto a las empresas. Es un tema justamente altamente discutido, doctor, y creo que es importante que dentro de las voces que están sugiriendo o exigen una reforma tributaria, se pueda considerar este aspecto. Y creo que necesitamos, no es que nuestra ley tributaria sea mala, pero sí ya es
un poco antigua, entonces necesita ser refrescada, y creo que uno de los aspectos que se debe considerar hacia adelante podría ser justamente el excluir a los profesionales liberales de este impuesto, pero de alguna manera también se tiene que considerar el impuesto a las rentas de las personas, ¿no? Gracias, doctor. Muy buena pregunta. Gracias a usted por la respuesta, es muy clara. Con gusto. No sé si hubiera alguna más o continuamos. Me parece que no Tenemos... tenemos por el momento consultas. Bien, entonces para terminar esta noche, vamos a introducir parte del tercer tema, que ya son elementos propiamente del derecho tributario, y luego ya vamos a aterrizar un poco más en los impuestos que tienen más relevancia para el sector empresarial, ¿sí? Entonces, rápidamente, que vamos a ver algunos aspectos del derecho tributario sustantivo. Y lo fundamental es lo que les decía hace unos momentos, vamos a hablar sobre la relación jurídica tributaria. Y es importante que tomemos en cuenta que se trata de una relación. Es una relación, ¿sí? En esta relación, más bien, esta relación jurídica tributaria es aquella que tiene por objeto la obligación de pagar el tributo. Esta es la definición que está en el artículo 13 del Código Tributario, y que se caracteriza por, primero, que es una relación de carácter personal y obligacional. Lo que les decía, es una persona quien se hace responsable, pero responde a través de la prestación económica. Nunca puede haber una prestación de carácter personal para cumplir una obligación tributaria, siempre tiene que ser económica. Comprenden derechos y obligaciones de ambas partes. Esto es importantísimo porque lamentablemente tenemos la percepción de que solamente los contribuyentes tienen obligaciones y que la administración solamente tiene derechos. Pero al ser una relación, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, la administración tiene la obligación de orientar al contribuyente. Es una obligación que lamentablemente no se la cumple muy seguido, pero está contemplada en la normativa legal. Y por otra parte, los contribuyentes, por ejemplo, tienen la obligación de presentar o pagar sus tributos en las formas y los plazos legalmente establecidos. También es una relación simple de dar el impuesto y otras cantidades de dinero. O sea, no es más compleja, esta relación no es más compleja que simplemente pagar el impuesto. Esta relación jurídica tributaria es una relación de derecho y no de poder. Esto igual es importante aclarar. Lamentablemente, la coyuntura política a veces desnaturaliza la razón de ser de las administraciones tributarias. Pero la administración tributaria simplemente debiera ser un ente operativo del Estado a través del cual se puedan captar los tributos para generar o para organizar el presupuesto general del Estado que esté destinado a gestionar los servicios públicos y cubrir las necesidades públicas. Entonces, si se dan cuenta en ese entendimiento, no existe una relación de poder en la que el Estado está o no debiera estar por encima del sujeto pasivo, del contribuyente, coaccionando, presionando, sino que debiera ser un ente facilitador que exija, ese es el equilibrio, es un ente facilitador que exija el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y creo que esto es importantísimo entenderlo porque permite al contribuyente acercarse con confianza ante la administración tributaria para cumplir sus obligaciones, pero también para hacer valer sus derechos. Ahora, esta relación jurídica tributaria nace con el acaecimiento del hecho generador o también conocido como hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible o hecho generador? Es aquel que por voluntad de la ley produce efectos jurídicos. Es decir, el hecho generador es el que la ley establece en virtud del cual se perfecciona la relación jurídica o nace la relación jurídica tributaria. ¿Cuándo se perfecciona? De acuerdo al artículo 17 del Código Tributario, cuando se complementan o realizan circunstancias materiales en las situaciones de hecho o
al estar definitivamente constituidas las situaciones de derecho. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para el primer punto, cuando se entrega el bien en una venta, al momento de entregar el bien, se perfecciona el hecho generador y en ese momento surge la relación jurídico-tributaria, el hecho generador y en consecuencia la obligación de pagar el impuesto. Es por eso que en ese momento se debe entregar la factura y en ese momento ya surge la obligación y por eso se fiscaliza ese momento. ¿No es cierto? Ahora, otro concepto importante dentro de la relación jurídica tributaria es la base imponible, que es aquella unidad de medida, valor o magnitud sobre la cual se aplica la alícuota. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el impuesto al valor agregado se establece una base imponible sobre la cual se va a aplicar una alícuota que es del 13%, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la ley 843, dice que, por ejemplo, para el IVA, la base imponible está constituida por el precio neto de venta, con las deducciones respectivas, pero ya nos dice cuál es la base imponible, ¿no es cierto? Es el precio neto de venta. Y sobre ese precio neto de venta es que se aplica la alícuota, que es el valor fijo o porcentaje que establece la ley para determinar una obligación tributaria, que en el caso del IVA es el 13%. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la relación jurídica tributaria? Son, de acuerdo a los artículos 21 al 36 del Código Tributario, el Estado, que es el sujeto activo. ¿Por qué es el sujeto activo? Porque es quien acciona, quien está activamente en movimiento para el cobro de las obligaciones tributarias y para que la relación jurídica tributaria sea dinámica, ¿sí? Ahora, no es el Estado de manera genérica, sino que es el Estado a través de las administraciones tributarias, ¿no? Que puede ser impuestos, las gobernaciones, los gobiernos autónomos departamentales, ahora con las autonomías, ¿no es cierto? Y por otra parte, el sujeto pasivo, que es quien debe cumplir la obligación tributaria. Los sujetos pasivos pueden ser, por una parte, los contribuyentes, que son aquellos en quienes se verifica el hecho generador, que la ley lo establece, o pueden ser los sustitutos que entran en lugar del contribuyente para cumplir la obligación tributaria. Por ejemplo, los agentes de retención. O los sujetos pasivos también pueden ser los terceros responsables, que son aquellos que por mandato legal deben cumplir la obligación tributaria. Y el código establece que son los que administran patrimonio ajeno o las sucesiones por transmisión gratuita u onerosa. Entonces, todos estos adquieren la calidad de sujeto pasivo, de modo que entre estos y el Estado se establece la relación jurídica tributaria. Ahora, dentro del derecho tributario adjetivo o formal, en la doctrina y en el Código Tributario se establecen los métodos de determinación. ¿Cuáles son? Primero tenemos el método de determinación o la determinación realizada por el sujeto pasivo, que básicamente es la declaración jurada que el contribuyente presenta en las formas y en los plazos establecidos por la ley. Tenemos la determinación mixta, que es la que realiza la administración tributaria en base a los datos aportados por el sujeto pasivo. Cuando vemos esta figura la vemos especialmente en el ámbito municipal, ¿sí? Cuando uno llena el formulario de empadronamiento sobre un inmueble, la administración toma esos datos de esa declaración y en base a esa declaración, la administración municipal, tributaria municipal, realiza la determinación, ¿no? Ese es el ejemplo típico. Y la determinación de oficio, que es la que realiza la administración tributaria en ejercicio de las facultades establecidas por ley. ¿Cuándo? Cuando no está de acuerdo con lo que se ha declarado en esta determinación o en lo que el propio sujeto pasivo se ha autodeterminado, cuando decide fiscalizar, verificar, revisar la actividad tributaria de una empresa, entonces la administración tributaria actúa de oficio.
Bien, quedamos acá. La próxima sesión ya vamos a ver un poco más sobre el proceso mismo de determinación de oficio. Ya vamos a entrar un poco a la parte práctica y vamos a ver cuáles son las etapas y cómo es que actúa la administración para determinar los tributos, ¿no? Que este es uno de los puntos más sensibles, porque una vez que la administración determina el impuesto, eso es lo que va a cobrar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario final, por favor. Tienen la palabra. Muchas gracias, doctor. Voy a pasar, por favor, a habilitar el micrófono del doctor Peña. Antes, recordarles, por favor, a los participantes que nos pueden hacer llegar sus consultas de manera escrita por el chat de la aplicación o levantar la mano para que se les pueda habilitar el micrófono, por favor. Doctor Peña, si me ayuda habilitando, por favor. Perfecto, ahora sí, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Felicitarlo doctor. por la exposición, muy didáctica, muy comprensible a la vez. Solo quería que en la vía de la complementación, de ser posible, pueda, por favor, explicarnos un poquito más con respecto al tema del hecho generador, que no me ha quedado algo muy claro. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Permítame retroceder un poco, por favor. Bien. Bien, decíamos que dentro de la relación jurídica, o más bien lo que hace surgir la relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y pasivo, es el acaecimiento del hecho generador o del hecho imponible. Es decir, cuando se establece esta relación, cuando empieza esta relación entre el Estado y el contribuyente, nace en el momento en que aparece el hecho generador. Ahora, justamente, de acuerdo a las definiciones del Código Tributario, el hecho generador está definido por ley, es decir, siempre la ley va a definir cuál es, como dice en el artículo 17, cuáles son las circunstancias materiales o si, en las situaciones de hecho, o cuáles son las situaciones de derecho que deben configurarse para que se considere la existencia del hecho generador o imponible. Es decir, que la ley siempre va a definir en qué momento, bajo qué condiciones o cómo se configura el hecho generador. No es que nace a voluntad del contribuyente o de la propia administración, sino que la ley establece en qué momento debe surgir este hecho generador. Ahora, permítanme leer, para que quede un poquito más claro, el ejemplo que daba del IVA. En el artículo 4 de la ley 843, dice, el hecho imponible se perfecciona en el caso de ventas, sean estas al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura. Es decir, que el hecho imponible, de acuerdo a lo establecido por la propia ley, para el caso de ventas, se da en el momento de la entrega del bien o cuando se produzca un acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. Es por eso que cuando nosotros vamos a comprar un bien o a una tienda, el momento en que nos entregan el bien y nosotros pagamos por ese bien, ese es el momento preciso en que surge el hecho generador. Y desde ese momento, el vendedor tiene la obligación de cumplir sus deberes tributarios con la administración. Y eso es lo que va a buscar siempre la administración, de ver en qué momento se produjo, si facturó, cuánto facturó, si pagó por esa factura, etcétera, etcétera. No sé si queda más claro, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, le agradezco por la explicación, muy amable. Gracias por la pregunta a usted. Un gusto. Igualmente. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces, bueno, quedamos acá.
Muchas gracias, doctor. Voy a pasar, por favor, a habilitar el micrófono del doctor Castellanos. Doctor Castellanos, si me ayuda, por favor, habilitando su micrófono. Aló, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, lo escucho, claro. Bueno, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la explicación. Ha sido bastante útil. Y bueno, le agradezco de antemano por resolver la siguiente duda que tengo. Recapitulando un poco, doctor, entonces, el hecho generador de los impuestos deriva en sí en dos. En el elemento objetivo o material, ¿verdad? Y el elemento subjetivo. El objetivo, por ejemplo, el objetivo material, o sea, a lo que yo tengo entendido, por ejemplo, puede ser la venta de un bien, o por ejemplo, vender Coca-Cola, un auto y demás. O también ahí entra lo que es el tema, digamos, de prestación de servicios Sí. o la importación de bienes. Ahora, en el elemento subjetivo, o sea, lo que no entiendo muy bien, o sea, hace referencia a los responsables del impuesto, poseedores de una obligación que todavía no llegó. Por ejemplo, yo soy importador y traigo un vehículo y antes que llegue el bien ya pago mi impuesto. ¿A eso se refiere más o menos? Sí, va por ahí. El elemento subjetivo tiene que ver justamente con el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto? En el caso de la venta de algún bien o la prestación de un servicio, el sujeto es la persona que presta el servicio o que vende el bien, ¿sí? Ahora, obviamente, la ley es la que configura el momento en el cual se debe pagar el impuesto. Por ejemplo, si es que se está realizando una importación, la norma establece que el IVA se debe pagar al momento de realizar la liquidación al elaborar la DUI, ¿no es cierto? Ese es el momento en el que surge la obligación de pago en la aduana, entonces ahí es donde se debe tener cuidado de que nace la obligación del pago. ¿Y quién es el responsable? Justamente la persona que está realizando la importación. Ah, perfecto, doctor. Le quedo muy agradecido. Muchas gracias. No, con gusto. Muy gentil, gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, no sé si alguna persona tuviese Gracias por la pregunta, doctor. alguna consulta más que realizarle al facilitador, por favor. Recordarles que pueden usar la aplicación el chat de la aplicación o levantar su mano para que podamos habilitarles el micrófono. Vamos a guardar, por favor, unos minutitos más, doctor, para ver si alguien tiene alguna consulta. Claro que sí. Bueno, doctor, me parece que por esta sesión no tenemos más consultas, así que si usted está de acuerdo podemos concluir con la videoconferencia. Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta sesión. Les animo a que puedan ir adelantando la lectura del material que tenemos para los temas 3 y 4. Espero que la próxima clase sea un poquito más dinámica en el sentido de que vamos a ver ya impuestos más prácticos. Yo sé que tal vez esto es un poquito más árido, pero ya en las siguientes vamos a ver los impuestos que están más vinculados a la actividad empresarial y algunas herramientas que tenemos o que tienen los contribuyentes para hacer valer sus derechos.
Muchísimas gracias, que estén bien y que tengan una buena noche. Perfecto, doctor. Las gracias a usted por el tiempo que dispuso para que se pueda llevar a cabo la videoconferencia. Agradecemos también a los participantes que estuvieron presentes en la misma. La videoconferencia ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Que tengan todos un descanso reparador. Nuevamente, muchas gracias, doctor.